Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. En el Antiguo Testamento son muy famosos los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y obviamente los 12 hijos de Jacob que representan las 12 tribus de Israel. Jesús, de forma extraordinaria, también escogió a los 12 apóstoles que representan efectivamente las 12 tribus de Israel. Y maravillosamente el Evangelio de hoy nos presenta algo fatal en los apóstoles, a pesar de su gran protagonismo a nivel religioso. Y se nos dice en un primer momento que eran hombres que no se enteran de las palabras de Jesús, que no se enteran de la realidad que está a punto de suceder en Jesús. En segundo lugar, nos va a decir que eran hombres que tienen miedo. Y el miedo, bíblicamente, es algo de lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento quiso contrarrestar. Por eso el Señor dijo a Moisés: no temas, yo hablaré por ti. En el caso de los profetas se les dijo: no tengan miedo. En el caso de María se le dice: no temas. Y en el caso de los apóstoles constantemente se les dice: no tengan miedo, no teman. Pero hay un tercer momento, y es que dice el Evangelio de que mientras Jesús habla de sufrir, de la pasión, ellos hablan de quién es el más importante, quién es el primero entre los 12. Están haciendo totalmente lo contrario de los pensamientos y de los designios de Cristo Jesús. Veámoslo despacio, por favor. Marcos 9, 30 al 37. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge en mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, tiene unos 3 momentos magistrales. El primero es que Jesús va caminando junto a sus apóstoles. Y mientras camina con ellos, les explica 3 cosas extraordinarias.
Uno que va a sufrir mucho, es decir, la pasión de Jesús. Segundo, que va a morir en el árbol de la cruz. Y tercero, que va a resucitar. Jesús, mientras caminan, les explica lo central, el meollo del evangelio, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y no olvide que esto es tan importante, que gracias a la resurrección tenemos Nuevo Testamento. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, las 13 cartas del apóstol Pablo, las 7 cartas pastorales, la carta a los hebreos y el Apocalipsis. No existiría. Gracias a la resurrección tenemos cristianismo y tenemos iglesia. Mira qué lindo lo que Jesús está explicando. Está explicando el corazón del evangelio. Está explicando que va a resucitar al tercer día. Y gracias a la resurrección tenemos cristianismo y tenemos iglesia. Tercero, Jesús está explicando que gracias a la resurrección no hay muerte. Jesús lo explicó magistralmente y a Marta y a María ante la muerte de Lázaro, cuando les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias a que Jesús resucita, la muerte no existe. Pero dice el evangelio que los apóstoles no se enteran de esto. Pero lo lindo es que ustedes y yo sí nos enteramos. Y sabemos que nacemos 3 veces para nunca morir. Nacemos para vivir y vivir para siempre. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es inmortal. Ustedes y yo, al creer en Cristo Jesús, somos inmortales. Segundo, dice el evangelio que después de caminar, llegan a casa. Y fíjate, en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Y dice el evangelio que no le contestaron, porque habían discutido quién es el más importante entre ellos. ¡Qué pena! Es la tentación que el diablo le puso a Jesús en el desierto, cuando le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del templo, porque escrito está que los ángeles te van a llevar en tus manos. Si eres hijo de Dios, póstrate, adórame y te daré todos los reinos del mundo. Ellos están pensando en el poder, en el tener y el placer. Y lo tercero, fíjate, Jesús se sentó y ya sentado, de forma calmada, de forma serena, les da una gran instrucción. Llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se ponga a servir. Qué mensaje más lindo y más extraordinario. Jesús no les dice a los apóstoles que anden cabizbajos, que anden como dundos, que anden humillados, marginados. No, Jesús les dice, y no renuncia al ser los primeros, al ser los grandes, al ser los pioneros. ¿Cómo hacerlo? Es lo maravilloso. Y Jesús les pone, por ejemplo, un niño. ¿Y por qué un niño es el modelo a seguir? Sencillo.
El niño es el que depende totalmente de sus padres. Ser como un niño es depender totalmente de los designios de Dios. Aquí está el gran mensaje. Y aquí está lo extraordinario. Ser como un niño es escudriñar la voluntad de Dios y a renglón seguido hacerla como un niño. Es tan obediente a sus padres y a sus madres. Luego, sin lugar a ninguna duda, aquí el gran modelo es Cristo Jesús. Nunca olvide, por favor, Filipenses en el capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó y pasó por lo de tantos, siendo un esclavo. De esto quiere el Señor. Y este es el cristiano. No ser tirano, un capitán, coronel, el que manda. No, Señor. El que se pone a servir como Jesús, que siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y pasó por uno de tantos. Fíjate, siendo un esclavo. Prueba de esto es Juan en el capítulo 13. En la última cena, Jesús, además de instituir la Eucaristía, además de instituir el sacramento del amor, instituye este arte de servir cuando toma una toalla, toma un guacal con agua y dice el Evangelio que se puso a lavar los pies a sus discípulos. Qué lindo, hermanos y hermanas. Jesús aquí aparece efectivamente como un esclavo. Y agrega, si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Esto es el cristiano. Y esta es la gran enseñanza de Jesús. Aprender de Madre Teresa de Calcuta, mujer signo en servicio, que dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no quiero terminar esta reflexión sin antes felicitar a aquella gente que de forma incondicional trabaja en la iglesia, llámese en este o aquel grupo, ya sea como catequista, ya sea como coordinador en la juventud, ya sea como guardia del Santísimo, ya sea como delegado, ya sea como ministro de la comunión, ya sea como agente de pastoral. Qué lindo. No quiero concluir sin felicitar a aquella gente que de forma incondicional lucha y batalla por mantener los movimientos. Llámese el movimiento de Juan 23, llámese el camino neocatecumenal, llámese renovación carismática, encuentros conyugales, encuentros matrimoniales, pastoral familiar, familia nueva, lo que tú quieras. Lo lindo, lo maravilloso es que has captado y has entendido que Jesús hoy ha dicho, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Felicidades a gente de pastoral. Ave María Purísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.